Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este 14º ciclo de videoconferencias interactivas 2015 con el tema Temas prioritarios en salud pública desde el Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy con el tema Enfermedad respiratoria en adultos, importancia de la salud respiratoria, que estará a cargo de la doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muy bienvenida. Gracias, doctor. La doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero es médica egresada de la UNAM. Hizo un posgrado en epidemiología aplicada por el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, y la Secretaría de Salud. Es diplomada en bioética, en atención asistencial, investigación y docencia por la UNAM. Es diplomada también en formación y actualización docente por el Instituto Nacional de Salud Pública, certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública. Es investigadora en ciencias médicas C, es SNI 1, tuvo un entrenamiento en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, estadísticas en salud, tuberculosis, evaluación de tecnologías sanitarias, gerencia en servicios de salud, investigación operativa, control de enfermedades infecciosas y docencia. Sus áreas de interés son la tuberculosis, enfermedades respiratorias y prevenibles por vacunación. También es profesora en cursos nacionales e internacionales sobre epidemiología, salud pública, control de enfermedades infecciosas y bioética. Actualmente es coordinadora de la maestría en salud pública con la área de concentración de enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en más de 150 presentaciones internacionales y nacionales. Es autora y coautora de 40 publicaciones, artículos científicos y de difusión, capítulos de libros también, y 21 documentos técnicos como normas oficiales, guías y manuales técnicos. Ha sido profesora en 57 cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades. Es directora del programa de tuberculosis durante 7 años. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, el CITEI, que es parte de uno de los centros del instituto. Es investigadora y docente. Pues como ven, una muy larga trayectoria, a pesar de la doctora es una persona joven, tiene una larga trayectoria de investigación, docencia, y sobre todo es una investigadora muy importante en el área de tuberculosis. Pues sin más preámbulos le damos la palabra a la doctora y bienvenida Elizabeth una vez más. Gracias, doctor, qué amable. Bueno, pues gracias, nuevamente nos vemos aquí, qué bueno que están ustedes aquí acompañándonos. Y el día de hoy les voy a tocar un tema un poco interesante, algo a lo que estamos como muy acostumbrados a verlo, y creo que desde el punto de vista de salud pública es un tema que debemos de tomar cartas en el asunto, dada la complejidad que representa el tema de las enfermedades respiratorias, no en niños, no voy a hablar mucho sobre niños, sino en adultos. Muchas enfermedades que, independientemente de los agentes o los factores de riesgo que tienen que ver con su ocurrencia, pues tiene serias implicaciones no solamente para la parte de salud, en la cuestión asistencial, sino también salud pública, pero también en atención y implicaciones de costos y implicaciones desde el punto de vista familiar y comunitario. Yo he preparado esta presentación para ustedes. La presentación puede estar disponible de ustedes y también compartirles un poco de la experiencia que tenemos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, preocupados por la salud de la población y en la colaboración que tenemos con otros institutos nacionales. Entonces vamos a iniciar. La presentación la está dividida en 3 partes, la que sería situación epidemiológica, acciones de prevención y control, y un poco hablar sobre qué nos está esperando y qué debiéramos de tomar en la atención sobre eso. Bueno, hablar de las enfermedades respiratorias implica a lo mejor algo muy trillado. Estamos muy acostumbrados a reconocer que la infección respiratoria es una de las principales causas de demanda de atención en los servicios de salud, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Y hablar que las infecciones respiratorias agudas son las causantes de muchas complicaciones en los pacientes, lo cual representa la necesidad de hospitalización y en una gran mayoría de ellos la muerte. También es importante reconocer que estas enfermedades respiratorias, muchas de ellas pueden ser prevenibles y las complicaciones también las podemos evitar. De tal forma que esta lámina que les presento es un poco para que vean cómo
quienes nos dedicamos a la salud, quienes nos dedicamos a la administración de servicios de salud o tomadores de decisiones, no solamente a nivel de atención médica, sino también poblacional, podemos hacer mucho para evitar que la población se esté muriendo de estos padecimientos. Ustedes ven ahí cifras estimadas de la Organización Mundial de la Salud, el hecho de que 4 enfermedades que son reconocidas como enfermedad respiratoria, amenazan con continuar ocupando los principales lugares como causa de muerte a nivel global y nuestro país no es la excepción. Vean ustedes cómo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pasará del sexto al tercer lugar. El cáncer pulmonar, que es el cáncer más frecuente dentro de todos los cánceres, pues pasará de pasar de los 20 lugares en el año 90 a ocupar el lugar número 5 y mucho debido a acciones de comportamiento como son el tabaquismo. Y la parte más crítica, que es la tuberculosis pulmonar, que estando en el séptimo sitio parece amenazar con continuar en el lugar número 7 como causa de muerte a nivel global. Y si ustedes se dan cuenta de estos padecimientos, algunos de ellos pueden ser curables, ¿no? Que se pueden curar y son ocasionados por un solo agente infeccioso, como es la tuberculosis, que ya hemos discutido en otras ocasiones y en las sesiones de en años previos, y visto cómo es un padecimiento que parece ser que no vamos a poder controlar dada la complejidad que tenemos ahora, que vamos a ver más adelante. Pero quiero poner especial atención de parte de ustedes en lo que implica el cáncer de pulmón y el EPOC, padecimientos que a veces se diagnostican a etapas muy tardías o a veces consideramos que porque van a ser el final de lo que ocurre con los factores de riesgo, pues tenemos que estar más bien preparados para atender las complicaciones. Miren, el incremento en la mortalidad por enfermedad respiratoria es debido principalmente a estos 4 padecimientos que les comenté hace un momento y tristemente infección respiratoria aguda es difícil de controlar, dado que no solamente depende de aplicar vacunas y evitar ocurrencia de enfermedades o evitar complicaciones y muertes, sino también de comportamientos que tenemos nosotros como población o de la asesoría que debemos nosotros dar como personal de salud. Hay varios factores que pueden ser modificables y que de alguna manera tienen implicaciones en la ocurrencia no de estos padecimientos, como pueden ser infinidad de cosas como el comportamiento, los estilos de vida, la oportunidad en los diagnósticos, la adherencia a tratamiento para poder lograr la curación o el cuidado para evitar hospitalizaciones. Y la otra cuestión del cual es importante hablar del impacto económico y social que tiene, no solamente para los gobiernos y tomadores de decisiones, sino también para la población y la comunidad. Un tema importante que se ha tocado a nivel global es el uso racional de fármacos, que aun cuando se enfatiza mucho en el uso de medicamentos exclusivamente cuando son necesarios y el uso de antibióticos también cuando son necesarios para evitar la resistencia a antibióticos, pues nuestro país tomó la decisión de reglamentar el uso de estos antibióticos solo con receta, con todas las implicaciones que vamos a ver más adelante de la disponibilidad de fármaco en otros sitios, no necesariamente farmacias con fármacos con marca comercial, ¿no? Y la otra cuestión en el análisis de las enfermedades respiratorias es el reconocimiento de que actualmente en México no contamos con un programa nacional enfocado a la prevención y control de las enfermedades respiratorias en adultos en México. Hay un programa nacional para enfermedad respiratoria de atención en niños y este es desde la década de los 80, que de alguna manera está más focalizado a identificar signos de alarma y la atención oportuna del paciente y dar un tratamiento adecuado al niño para evitar complicaciones y la muerte, el cual ha impactado importantemente, como vamos a ver más adelante. Por tanto, creemos que es necesario innovar estrategias que puedan aportar conocimiento o que puedan ayudar a los tomadores de decisiones, pero también al personal de salud para poder dar una atención de manera homogénea, dar el diagnóstico de manera más precisa y por tanto dar un tratamiento más adecuado a los pacientes para evitar posibles complicaciones o algunas otras cuestiones como sería la resistencia a antibióticos. De tal forma que esto podría ser un apoyo para los servicios de salud y a la población, no tanto para el tratamiento, sino también para los costos y las implicaciones para que al personal de salud llegue información mucho más adecuada y de manera más oportuna. Esta presentación es muestra de ello, del instituto. De tal forma que la Organización Mundial de la Salud en la década de los 80, finales de los 90, implementó en la India y Nepal
un programa denominado PAL, que es Practical Approach Lung Disease, que tiene que ver con la atención de enfermedades respiratorias de forma como más práctica y más simplificada, ¿no? Y más dirigida a la atención oportuna, pero también a la reducción de costos y homogenización de criterios para la atención de pacientes en el primer nivel de atención. Miren, estas 4 enfermedades que vimos desde un principio, que sería las infecciones respiratorias agudas, el asma, la EPOC y la tuberculosis, son responsables más o menos de 300 millones de casos al año a nivel global. Y con las implicaciones que tienen en defunciones, y parece como que hablar de esto es como si, bueno, si ocurren, pues qué bien, pues no se puede hacer nada contra el asma porque pues no es infecciosa y no se puede hacer nada porque además el medicamento es costoso y depende mucho de cuestiones, incluso que no podemos manipular los médicos, si no pudieran ser factores relacionados con alergia. Y el EPOC pues depende más del comportamiento de la población o del sujeto y del tabaquismo, pero creo que es importante que reflexionemos en el hecho de que estos padecimientos a la larga van a crear complicaciones a nivel mundial y principalmente también en nuestro país y para el personal de salud, ¿no? Recuerden que el médico, su labor es curar, si no puede curar, pues contener o apoyar al paciente, y si no, pues acompañarlo en su etapa final de ello. Y en enfermedades respiratorias creo que mucho de eso se está viviendo actualmente en algunos padecimientos como el cáncer de pulmón. De tal forma que, miren, en neumonías a nivel global, pues causa alrededor de 1 millón de defunciones en menores de 5 años, es en el grupo de población que afecta principalmente, y en los mayores de edad. Se puede prevenir con varias intervenciones como es la lactancia exclusiva, ¿no? La lactancia al pecho materno, la vacunación de los niños a la edad oportuna, en el momento adecuado, con su esquema completo, alimentación adecuada y el control de factores ambientales, como por ejemplo no las corrientes de aire, el uso de ambientes que pudieran calentar durante el invierno con leña o con gas, y eso repercute también en estos cuadros de infección respiratoria. Pero además también considerar los cambios climáticos, ¿no? México está viviendo cambios climáticos importantes igual que a nivel global. La neumonía puede ser causada por diferentes agentes etiológicos, pero cuando es causada por bacterias, esta puede tener mejor pronóstico si se administran antibióticos. Sin embargo, estos antibióticos tienen que ser los más adecuados, los mejores y efectivos para el paciente, no de los que se disponga. Y esto implica que el personal de salud, quienes nos dedicamos a dar atención a los pacientes, pues debemos de estar actualizados en qué es lo que está ocurriendo actualmente en el tratamiento con estos padecimientos o incluso la resistencia de algunos agentes etiológicos a algunos fármacos. Existe una estrategia a nivel global para la atención de neumonía como una recomendación para todos los países, como son estos planes que aparecen abajo para prevención de la neumonía, mucho liderado por la OMS, pero también la UNICEF está participando en estas actividades y no dejar de por fuera la parte de la vacunación, que es importante para nosotros. Respecto a asma, es una enfermedad respiratoria no infecciosa, es una enfermedad respiratoria crónica, es una enfermedad que no cuenta con un programa nacional de atención. A nivel global hay una propuesta mundial sobre un programa de atención de enfermedades respiratorias crónicas, dentro de las cuales está incluido el asma. Y ven aquí ustedes que hablar de 235 millones de pacientes al año es algo verdaderamente grave. Sin embargo, se estima que en los próximos 10 años vamos a tener un incremento casi de 1 por cada 5 pacientes que tuviéramos con asma, ¿no? De tal forma que significa repercusiones importantes dado que el tratamiento no es fácil el diagnóstico, y además el tratamiento apropiado pues requiere el uso de corticosteroides inhalados, lo que además de ser complejo para su manejo y para su atención de los pacientes, pues implica también el cuidado y el costo del mismo medicamento. Los factores de riesgo, como ven ustedes ahí, pues son diversos. Hay que hacer un buen diagnóstico e identificar cuáles son los causantes que están ocasionando la crisis de asma en los pacientes. Sin embargo, también hablamos de desencadenantes, que como ven ustedes ahí, pues la mayoría de la población está expuesta a ello. Los pacientes con asma pues están más expuestos, generando crisis asmáticas, y estas crisis generan ansiedad y complicaciones en los pacientes, y además la necesidad de una atención inmediata para ayudarlos con esto, ¿no? Hay limitación en cuanto al acceso a los servicios de salud con todas las condiciones para poder hacer un diagnóstico. El personal de salud debe estar capacitado, pero lo más complejo aquí es
la accesibilidad a los fármacos, dado que algunos de los fármacos son de muy elevado costo y el paciente a veces no tiene todas las facilidades para accesar a estos medicamentos. Hay una iniciativa a nivel mundial también para acceso a fármacos a bajo costo para asma, lo cual es muy interesante y a lo cual podría ser una de las referencias que tenemos incluso al final de la presentación. La Organización Mundial de la Salud también ha propuesto una estrategia que es celebrar el Día Mundial contra el Asma el 5 de mayo, que es un evento en el cual todos los países se comprometen a reforzar las acciones hacia la lucha contra el asma, donde participan no solamente los gobiernos, sino también la sociedad civil. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es un padecimiento complejo, difícil de sobrellevar por el paciente y por los familiares. El paciente a veces es oxígeno dependiente y no solamente tiene las implicaciones familiares de tener un padecimiento que lo limita, sino también la necesidad de tratamientos prolongados, costosos, y el paciente está limitado incluso en sus actividades físicas que requiere apoyo familiar o incluso de la sociedad que lo rodea, ¿no? Aquí estamos hablando de más de 60 millones de personas que tienen EPOC y estos son los casos que tenemos registrados a nivel global, pero 3 millones de personas fallecieron en el año 2012, que es el 6% de todas las defunciones. Sin embargo, como vimos en la primera lámina, pues se estima que para el año 2020-2030 pues será la cuarta causa de muerte, de esta forma que algunos de nosotros por ahí estaremos sumergidos en ese número, y lo cual sí es complejo para ello, dado que si aún en esta parte de la atención de salud pública controlar las enfermedades transmisibles es complejo y difícil, pues las enfermedades crónicas es mucho más complicado. Tristemente, como otros padecimientos, una gran proporción de estos casos se encuentran en países que están en desarrollo o subdesarrollados, y los factores de riesgo, como ven ustedes ahí, pues hay varios. Analicen en sus áreas o sitios de trabajo cuáles son las características de la población o de las comunidades donde ustedes laboran, y aunque se hace mucho énfasis en que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para el EPOC, pues como ustedes ven hay otras condiciones que pudieran ser consideradas a esto, como por ejemplo el uso de combustibles para cocinar o como medio de calefacción durante el invierno, lo cual hay que hacer acciones de promoción en el propio centro de salud, unidad médica, pero también en la comunidad. Las otras cuestiones que son un poco menos controlables por nosotros, que es la contaminación ambiental, ¿no? O el uso de polvos y químicos en sitios de donde uno convive o sitios de trabajo que hay que manejarlo de manera adecuada. Y esto implica también una responsabilidad por parte de nosotros. También la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el 16 de noviembre sea el Día Mundial del EPOC. En este día, al igual que en el Día Mundial de Asma, pues se hacen acciones intensivas y se refrenda el compromiso a nivel global para luchar contra este padecimiento. Tuberculosis es la enfermedad respiratoria crónica causada por un solo agente infeccioso. Tristemente les diré que es un padecimiento que, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, tiene pues estrategias de diagnóstico muy buenas, de bajo costo. Recientemente han salido otras aprobadas por la OMS que son de bajo costo y son sencillas para aplicación a nivel de campo, tanto como para tamizaje como para confirmación de casos. Sin embargo, este diagnóstico oportuno pues también depende de un tratamiento. También tristemente tenemos un tratamiento efectivo. Sin embargo, muchos de los retos es asegurar que el paciente concluya su tratamiento, ya sea por 6 meses en la tuberculosis sensible o casi por 2 años en la tuberculosis farmacoresistente o multidrogoresistente. Y sin embargo, aún así estamos enfrentando a nivel global el reto y la complicación de que la tuberculosis se vuelve resistente a todos los fármacos, y eso deteriora y limita el avance en el control de esta enfermedad. Hablamos nuevamente casi de 9 millones de casos por año y casi 1.5 millones de defunciones, y parece que vamos a seguir hablando de esto durante los próximos años. Aun cuando se han alcanzado algunas metas en la región de las Américas, pues seguimos hablando de este padecimiento como uno de los principales retos en salud pública. Y que también, el 24 de marzo, la OMS ha declarado como Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, que lo que se hace es refrendar tanto a nivel global como por país y a nivel de entidades federativas o comunidades, refrendar el compromiso de la lucha contra este padecimiento. Entonces ustedes ven que tenemos padecimientos causados por diversos agentes que están dentro de las enfermedades respiratorias
en adultos, ¿no? Que implican un buen número de casos y de defunciones y factores de riesgo que hay que tomar en consideración para ver los que se pudieran controlar o minimizar. Y la Organización Mundial de la Salud, por motivo de hacer los esfuerzos más grandes para el logro de metas, se estableció estas metas que ustedes las conocen muy bien. A ellas he incluido las metas hacia tuberculosis, que es pues detectar a más del 70% de los casos infecciosos, ¿no? Que son nuevos, y también lograr curar el 85% de esos casos que he identificado. Y en lo que sería la mortalidad infantil, pues es reducir a 2/3 partes lo que sería la mortalidad de niños menores de 5 años, mucho de ello vinculado a las infecciones respiratorias agudas, que son la principal causa de enfermedad y muerte en los niños. Entonces, ¿por qué se incrementan las enfermedades respiratorias? Pues tienen muchas condiciones que tienen el riesgo o que dan las condiciones adecuadas para que las enfermedades respiratorias se incrementen. Mucho depende del cuidado de la salud de nosotros mismos, ¿no? De las condiciones, hablábamos hace un momento de qué tanto me estoy cuidando, ¿no? Y tiene que ver mucho con qué tanto me quiero para poderme cuidar y ver cuáles son los mecanismos que yo utilizo para enfermarme lo menos posible. Y más complejo cuando son enfermedades de transmisión causadas por un agente biológico que de alguna manera debo evitar contagiar a los demás, y eso implica pues el uso de un cubrebocas o lavarme las manos y estar en un sitio lo más aireado posible, o incluso no asistir a mi trabajo o a la escuela, que no estoy diciendo que no vayan, sino que cuando estoy muy enfermo pues implica también que cuide a mi entorno, ¿no? Mi entorno familiar y principalmente mi entorno laboral, dado que esto puede ser uno de los factores de riesgo más complejos, más difíciles que pueden ocasionar pues pequeños brotes o incluso implicaciones más serias, como ocurre con algunos padecimientos. Esto y principalmente la vacunación. Hay vacunas tanto para niños como para adolescentes, adultos y adultos mayores que minimizan el riesgo de ciertos padecimientos, entre ellos enfermedades respiratorias en estos grupos de edad. Otro aspecto importante aquí es la nutrición, ¿no? Y ya hablábamos también en algún momento y aquí en algunas sesiones se ha tocado el tema de nutrirse no es comer mucho, sino nutrir es comer bien y aprovechar y optimizar lo que yo gasto en la alimentación, y con lo mismo que puedo comprar algún alimento por ahí embolsado, puedo comprar pues una buena fruta que me pueda nutrir. Entonces esto también es importante, y que esto depende mucho de los estilos de vida, y los estilos de vida dependen mucho de yo como persona cómo quiero alimentarme, y yo como persona cómo quiero cuidarme. Entonces, si se dan cuenta, pues todos estos factores o medidas preventivas tienen mucho que ver con el estilo de vida, con lo que yo como población o yo como persona estoy dispuesto a vacunarme, estoy dispuesto a lavarme las manos, por lo menos antes de comer y cuando salgo del baño, o cuando estoy enfermo y antes de tocar algunos comités, de tal forma que eso se vuelve más una cuestión de actitud más que de normatividad y de cumplimiento del personal de salud, ¿no? También es necesario el cumplimiento de la población en este sentido. Y otras condiciones más abajo que ustedes ven, como es la obesidad, la diabetes, que implican el que las enfermedades respiratorias se compliquen, ¿no? Recuerden ustedes lo que pasó con la influenza en nuestro país, que no era tan grave el hecho de tener influenza, sino el no estar vacunado y además ser obeso y ser diabético, y esto complicaba la evolución de la influenza, incluso en algunos pacientes generaba la muerte, ¿no? La pobreza un poco también, y luego el patrón tradicional que tienen las enfermedades respiratorias de por sí. Y dejé al último el envejecimiento poblacional, porque vamos a ver que el hecho de tener poblaciones mucho más, con más experiencia, por no decir que más añosas, como lo que vamos llegando nosotros, es el hecho de decirlo, el reto que tenemos en la parte de salud pública, pero también en la parte de educación a la población. Y no solamente la educación a los adultos, sino desde la infancia, el cómo cuidarse, el cómo aceptar una vacuna, el cómo alimentarse bien, el cómo hacer ejercicio, el cómo lavarse las manos y el cómo cuidarse cuando tiene una infección respiratoria, y los estilos de vida, el cómo no fumar, ¿no? El cómo cuidarse de los ambientes expuestos a polvos y humos. Entonces, como ustedes ven ahí, pues ya estamos ahorita casi en el color rojo, caminando del año 2000 al 2025, que estas son estimaciones de CONAPO. Y pues como ustedes se dan cuenta ahí, pues cada vez para nosotros, quienes nos dedicamos al aspecto de salud, y yo creo que no solamente salud, sino también para otras áreas como educación, hacienda, todo lo que sería la SAGARPA, pues tenemos mucho que trabajar de manera conjunta, dado que el grupo de población a los cuales vamos a tener que cuidar, además de los niños, pues serán los adultos y adultos mayores, que somos
más difíciles de reeducar y de adecuar a condiciones que le pueden favorecer sus estilos de vida. Ahorita ya vamos a pasar un poco a la información generada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Recuerden que en México, al igual que en muchos países, pero creo que el de México es uno de los mejores que hay, el sistema de vigilancia epidemiológica se registran diversos padecimientos, más de 100 padecimientos que cada semana se reportan a través de las más de 20.000 unidades médicas que hay en nuestro país. Y ustedes pueden ver ahí que respecto a la mortalidad, pues en esta gráfica comparando el año 80 contra el 2010, pues ustedes ven la proporción de defunciones que hay por grupo etario. En la parte de arriba los menores de un año y en la parte de abajo los adultos y adultos mayores. Entonces, cada vez se muere menos gente de los grupos más jóvenes y cada vez se muere más gente de los grupos más adultos. Esta lámina no se ve muy bien, pero ahí tenemos se muestra en un cuadro las principales causas de muerte en las principales décadas, terminando con el año 2010. Y en todas, marcado en rojo, estamos mencionando ahí la tuberculosis pulmonar, ¿no? En la primera década del año 1970, donde la tuberculosis estaba dentro de las principales causas de muerte. Ya en la década de los 80 dejó de estar dentro de las principales causas de muerte. Sin embargo, lo que es neumonía e influenza y bronquitis y EPOC siguen estando dentro de las 10 principales causas de muerte. En el año 2010 al final tenemos principalmente lo que son influenza y neumonías en el lugar número 10 y en el lugar número 7 tenemos lo que serían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de tal forma que estas causas vienen a ser los principales retos a lograr que los pacientes no se mueran por estas causas. Por grupos de edad, un comparativo entre el periodo 80-2010, como ustedes ven ahí, pues las principales causas de muerte en la población infantil, dentro de ellas siguen estando la neumonía e influenza y las infecciones respiratorias agudas. El impacto que tiene que ver de la década de los 80 a 2010 pues tiene mucho que ver con mejorar condiciones de vida en algunos momentos, pero también con los sistemas de vacunación que se aplican en México y las campañas incluso para salud del niño y en la adolescencia. Recuerden que el programa de salud de la infancia y adolescencia empezó con el programa nacional de vacunación y actualmente es un programa integral que da salud a los adolescentes y a los niños. Lo que sería la población preescolar, pues dentro de las principales causas de muerte están las neumonías y la influenza. En la edad de población, dijéramos, productiva, ¿no? Lo que seríamos entre los 25, 19 hasta los 40, 44 años, pues no se encuentran enfermedades respiratorias dentro de las principales causas de muerte. Hay otras causas que son más importantes que ellas, pero si ustedes ven ahí en los adultos mayores, que son los de 60 años y más, pues siguen estando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las neumonías y las influencias. Neumonía e influenza, de tal forma que esto viene a ser pues algo importante para reflexionar en lo que nosotros estamos hablando de enfermedad respiratoria para adultos. En lo que respecta a la mortalidad por infecciones respiratorias agudas, aquí vemos el comportamiento que tienen las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y la influenza. En las tiras en la línea roja, neumonías en la línea azul e influenza en la línea amarilla. Aun cuando ha habido un descenso en lo que respecta a lo que serían las infecciones respiratorias agudas, pues no ha sido tan marcado como lo poco que serían neumonías, pero actualmente estamos con una tendencia que el incremento en cuanto a defunciones por esta causa, ¿no? Lo que sería el cuidado de la salud de la población. Y en la lámina de abajo, pues vemos lo mismo, pero en los menores de 5 años. Entonces aquí sí vemos un poco el impacto que ha tenido algunas acciones de salud para reducir lo que serían las defunciones por neumonía, porque si ven ustedes ahí, influenza, infecciones respiratorias agudas no se ha modificado tan importantemente como es evitar las muertes por neumonía, donde impacta lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? La vacunación y algunas medidas de cuidado para con ellos y los programas de prevención también. En la década de los 80 que vamos al principio. Aunque no está desglosado aquí, sí vemos lo que es el incremento verdaderamente importante de lo que sería las muertes por tumores, y recuerden que en tumores el principal tumor que se registra en adultos es el cáncer pulmonar, y de pues muy asociado principalmente a tabaquismo, del cual tampoco voy a ahondar mucho, dado que aquí el instituto también se ha preocupado por llevar con ustedes diferentes sesiones en apoyo a lo que sería el control para dejar de fumar y lo que serían algunas estrategias de intervención y algunos proyectos que se han realizado aquí en el instituto. Y
aquellas sitios o sistemas de atención médica que le llamamos derecho a audiencia, pues vemos que una gran proporción de las defunciones son poblaciones que no tienen derecho a audiencia, como sería el Seguro Social, el ISSSTE y otros, y son atendidos principalmente por Secretaría de Salud o por Progresa, y algunos por médicos privados. En esta lámina estamos analizando en 3 imágenes tipo PAI lo que serían la proporción de enfermedades respiratorias, algunas de ellas, como ven ahí, infecciones respiratorias agudas de vías altas, vías bajas, otitis media, que es un padecimiento del cual no se habla mucho, pero vamos a ver más adelante lo que implica ello, la tuberculosis pulmonar, algunos tumores, el EPOC, el asma y algunas otras enfermedades respiratorias como virus complejos. Entonces, como ven ustedes ahí, tanto en los menores de 5 años como en los de 5 a 14 años, las principales enfermedades respiratorias son las de vías respiratorias bajas, infecciones agudas, pero una buena proporción de ellas también tienen que ver con otros padecimientos como son vías respiratorias altas y, si se dan cuenta, en los 3 PAIs, más o menos entre el 4 y 6% de las enfermedades respiratorias tienen que ver con tuberculosis pulmonar, más marcado en el grupo de 5 a 14 años y en el de 15 y más años, de tal forma que la tuberculosis no deja de ser un riesgo para la atención de estos pacientes, y el EPOC y el asma en la población de 15 y más años pues se vuelve un problema serio de atención que debemos ver. En lo que respecta a la morbilidad, principalmente las infecciones respiratorias agudas, que están marcados en rojo, ocupa el primer lugar como enfermedad o eventos de infección respiratoria aguda registrado el Sistema Nacional de Vigilancia, y neumonías y bronconemonias en la parte de abajo. Y como ustedes ven ahí, son más de 25 millones de eventos de infección respiratoria aguda que se registran en nuestro país, más o menos casi el 50% de ellos en la Secretaría de Salud, y en las neumonías más de 100,000 casos atendidos por esta causa, y principalmente el 50% más o menos en la Secretaría de Salud. Hasta abajo, enfermedad no transmisible, estamos viendo lo que es el asma, que son alrededor de 300,000 casos nuevos registrados al año generados por asma, y con ellos también más o menos el 30% están registrados o atendidos en la Secretaría de Salud, ¿no? Y estos son eventos por los cuales acude un paciente al centro de salud para su atención médica. Con respecto a lo que ocurre desde el punto de vista casos, estamos hablando que infecciones respiratorias agudas, la tendencia en años, pues ustedes ven ahí, en algunos años con menos números de casos, pero finalmente ha habido un incremento un poco más marcado ahora al final, en la década del 2009-2010, mucho de ello también que tiene que ver la epidemia de influenza, ¿no? Y algunos diagnósticos inicialmente registrados como tal, como infección respiratoria aguda. Y lo que sería importante señalar aquí es que aun cuando la infección respiratoria aguda tiene los picos principalmente durante el invierno y el otoño, como ustedes ven ahí en el canal endémico, pues es importante señalar que durante todo el año tenemos eventos de infección respiratoria aguda, ¿no? Y que esto es importante señalar que no debemos olvidar esto en los servicios de salud, y que los grupos de edad afectados por esta causa, pues siempre hablábamos que los menores de 5 años, ustedes vean en la gráfica de arriba a la izquierda, pues sí es cierto que los menores de 5 años tienen un número importante que implica un reto considerable porque se pueden complicar con una neumonía, pero vean ustedes que más allá del grupo de etario de 24 años en adelante, pues tenemos un gran número de pacientes que son afectados por una infección respiratoria aguda. Muchos de ellos probablemente no dejan de asistir a sus actividades cotidianas de trabajo o cualquier otra que tengan, y pues tienen mayor convivencia con otro tipo de población o con otra población a las cuales tienen el riesgo también de poder generar más enfermedad con ellos o de contagiar a otros. Y abajo a la derecha pues tienen ustedes la proporción de casos atendidos por unidad, por sistema de salud, llámese institucional para derecho a audiencia o no institucional, lo cual también refleja la necesidad de enfocar este tipo de acciones en algunas instituciones, aunque todas llevan de la mano los programas de atención. La de neumonía y bronconemonias, pues ven ustedes que sí ha tenido una franca tendencia a la disminución. En cuanto a morbilidad, ustedes ven que empieza a disminuir a partir del año 2013 de manera importante, y tiene que ver mucho con la calidad de la atención, con la vacunación también a los niños, pero también con el cuidado de la población un poco mayor. Y
Abajo también lo que implica la atención médica por institución que da servicios de salud a la población, ¿no? La mayor parte de Secretaría de Salud y el Seguro Social régimen ordinario. Y los grupos de edad, aquí sí, en este caso, si ven, pocos se enferman los de menores de 5 años comparado con el resto de los grupos de infección respiratoria aguda, pero se complican un poco más, dado que el grupo de menores de 5 años tiene mayor número de casos en los menores de 5 y también en el grupo de 25 a 44 años, pero también en los grupos más extremos de la vida hacia los grupos de adultos mayores. Y como ven ustedes, aun cuando el canal endémico demuestra también que durante el otoño y el invierno son las temporadas del año donde hay mayor número de casos de neumonías y bronconeumonías, es importante señalar que durante todo el año tenemos estos riesgos y lo cual no deberíamos de perder de vista quienes estamos en los servicios de salud para poder dar una atención adecuada y oportuna, porque recuerden que este tipo de padecimientos muchas veces se complican y requieren uso de antibióticos. La otitis media la incluí aquí porque aun cuando es un padecimiento que se registra, es un padecimiento que requiere pues mucha atención, requiere demanda de atención también por parte del sistema de salud y en algunas ocasiones también es discapacitante para quien la padece, ¿no? Y requiere pues mucha sensibilización para el manejo de estos pacientes, algunos de ellos pues llegan ya muy complicados y requieren incluso atención por un especialista. Y la tendencia, como ven ustedes ahí, no ha sido diferente, la tendencia es estable, no está modificada, aunque tenga este pico por ahí a mediados del 2013. Es importante señalar que es un padecimiento que debemos de tener presente y debemos de dar la mejor calidad de la atención al paciente por las implicaciones que tiene el mal manejo de este tipo de padecimientos. Y como ven ustedes abajo, los grupos afectados, pues a diferencia de las infecciones respiratorias agudas y la neumonía y bronconeumonía, pues afecta principalmente a edades escolares, adolescentes y adultos, poco adultos mayores más que adultos, más bien algunos adultos mayores viven las complicaciones de la otitis y quedan discapacitados de manera auditiva, ¿no? Entonces eso también se convierte en una limitante que a largo plazo pues va a afectar a la población, pero también al entorno familiar y al entorno social de los pacientes y de la población, ¿no? Eso es importante señalarlo. Fuera de los padecimientos o enfermedades respiratorias causadas por algún agente infeccioso, pues tenemos lo que es el asma o estado asmático, que también se registra en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico y que de alguna manera hablábamos hace un momento que estamos hablando de que más o menos afecta principalmente a los grupos de 25 a 44 años, pero ustedes ven ahí abajo, bueno, todos los grupos de edad, principalmente edades escolares y después en los adultos, es un padecimiento que tiene implicaciones serias. El manejo de este padecimiento es complejo, pero además requiere de la atención de médicos que estén dando seguimiento de manera permanente, pero además del uso de algunos medicamentos que requieren incluso el gasto por parte del paciente cuando no hay la disponibilidad en los servicios de salud o cuando esto no se otorga de manera gratuita. Si ustedes ven el canal endémico, pues la verdad es que es como para ajustarse porque no solamente implica el diagnóstico de un caso nuevo, sino también los eventos de crisis asmáticas que tienen los pacientes. Este padecimiento, como saben, no se cura, pero es algo que requiere el acompañamiento del personal de salud y el personal de salud pues también requiere el acompañamiento y capacitación de los médicos que de alguna manera atienden mucho a estos pacientes y que conocen los manejos actuales y las estrategias más actuales que se dan para con ellos. Entonces, si se dan cuenta, pues creo que dentro de las enfermedades respiratorias crónicas no infecciosas, pues el asma es uno de los padecimientos que genera pues una necesidad en los servicios de salud, ¿no? Para conocimiento del adecuado diagnóstico y manejo de los pacientes, un acompañamiento para los pacientes también y sus familiares, pero también reconocer que ocurre en sitios donde nosotros podemos identificar algunos factores de riesgo o factores que contribuyen a incrementar el riesgo de este padecimiento, ¿no? Como lo vimos al principio. Respecto a la tuberculosis, en nuestro país hemos hablado en otras sesiones, pero creo que es importante señalar que en nuestro país estamos registrando alrededor de 15,000 casos nuevos cada año, ¿no? Casos nuevos de tuberculosis pulmonar, aunque se estima la Organización Mundial de la Salud que deberíamos de estar identificando alrededor de 24,000 casos nuevos.
Esto implica todavía la necesidad de incrementar la detección de este grupo de población que tiene tuberculosis y en este sentido es todo paciente que tiene tos con flema mayor de 15 años, pues es necesario que nosotros como personal de salud le otorguemos la posibilidad de hacer o de descartar el diagnóstico y solamente tomando una muestra de baciloscopía en serie de 3, como lo establece el programa, y que a los pacientes en quienes se confirme el diagnóstico de tuberculosis, pues darles su tratamiento. A diferencia de los padecimientos que vimos anteriormente, pues la tuberculosis es de diagnóstico y tratamiento gratuitos, de tal forma que parecería que nosotros como personal de salud no tuviéramos como pretexto para no lograr que un paciente se cure, ¿no? Esto implica mucho la labor del personal de salud, del paciente y de la sociedad alrededor del paciente para poder garantizar que el paciente termine su tratamiento. Sin embargo, uno de los retos que tenemos nosotros en México, a diferencia de lo que ocurre a nivel global, es que independientemente de que en México entre el 5 y 10% de nuestros pacientes con tuberculosis se asocian también a un diagnóstico de VIH, pues lo que ocurre en los últimos años, como ven ustedes ahí en la gráfica, pues se ha identificado un mayor número de pacientes de tuberculosis que están asociados a diabetes o que también tienen diabetes como diagnóstico, y con todas las implicaciones que refleja diabetes. También ya en algunas ocasiones algunos investigadores del instituto han hablado de la problemática de la diabetes y su control, el control metabólico, lo cual hace un doble reto para aquellos pacientes que tienen tuberculosis y diabetes, ¿no? Un paciente que tiene diabetes y tuberculosis, pues controla de manera más compleja el tratamiento contra la tuberculosis, aunque se logran curar y una proporción alta también. Aquí hemos presentado esos datos, pero se vuelve como uno de los retos más serios a enfrentar como sistema de salud y como comunidad y como sociedad civil, dado que el diabético no va a mejorar en tanto no modifique también sus condiciones de estilos de vida y se adhiera a los tratamientos otorgados. Y el tratamiento con tuberculosis y diabetes pues es mucho más complejo, requiere mayor acompañamiento y requiere de un control metabólico preciso para evitar en los pacientes por la farmacoresistencia, que ya de por sí es compleja por sí sola, asociado a la diabetes se vuelve más complejo. 10% de los pacientes también están en grupos, dijéramos, como de riesgo, que es 10% en niños, ¿no? 10% en población indígena, y qué mencionar sobre algunas comunidades o algunos grupos de riesgo, como serían los jornaleros, los migrantes o algún otro tipo de población que está con condiciones que aumentan el riesgo de tuberculosis. De tal forma que en tuberculosis seguimos en México los lineamientos a nivel internacional, pero creo que uno de los principales retos que vamos a tener como personal de salud y como servidores es pues ya no tanto la tuberculosis resistente, que eso deberíamos de dar por hecho que una vez que lo diagnostico lo meto a tratamiento y aseguro que termine su tratamiento, sino ahora el reto de programas integrales de atención en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención para controlar la tuberculosis y la diabetes para evitar defunciones. Aún así estamos hablando de 2.000 defunciones al año todavía por tuberculosis, lo cual pues implica pues una reflexión por parte de todos nosotros. En México tenemos, al igual que a nivel global, pero creo que en México es uno de los lugares que ha trabajado mucho en el hecho de prevenir enfermedades de diversa índole infecciosas, pero principalmente en enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Todos ustedes conocen las cartillas nacionales de salud, que creo que es una estrategia que apoya mucho la labor del personal de primer nivel de atención, el que tengamos una herramienta para poder promover, registrar y dar seguimiento a los esquemas de vacunación. Pero algo que hay que enfatizar mucho es que la población debe de usarlas, ¿no? Y la población creo que debemos de ser conscientes y volvernos corresponsables en el uso de la cartilla. Yo espero que todos los que nos estén viendo tengan su cartilla y si no la tienen, pues vayan al centro de salud para que se las den. Y lo importante no es tenerla, sino lograr llenarla, así como la lotería y así como la serpiente y escaleras cuando jugamos. Pues es importante que nuestra cartilla esté adecuadamente bien llenada y que esté en cumplimiento con los esquemas de vacunación para cuidado de uno mismo. Y creo que aquí lo importante en los adultos es que hay cartilla de vacunación para las mujeres, para los varones en edad adulta y también para el adulto mayor. Y creo que aquí lo importante es que esta cartilla sirve para el cuidado o la prevención de algunas enfermedades, pero también para la detección oportuna de algunos problemas de salud que nos pudieran orientar al mejor manejo de esta población. Y en este sentido quiero compartirles que el análisis de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, en el Salud, de los cuales ustedes han visto también ya varios resultados y en algún momento se compartieron los esquemas de vacunación en niños,
este, refleja también la importancia de la vacunación en el adulto mayor, que a veces se considera como ya olvidado, ¿no? Em, Está por salir un documento sobre la importancia de la atención de la vacunación en el adulto mayor con el Instituto Nacional de Geriatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, y creo que es importante reflexionar que en alguna época los adultos mayores eran como lo mejor que había en la sociedad, era el de mayor experiencia, el reconocido, el cuidado, el protegido. Sin embargo, ahora, pues, al platicar con algunos adultos mayores, yo que ya voy para allá, resulta que a veces el adulto mayor parece ser más que el reconocido, el cuidador, más bien parece ser el estorbo, ¿no? Y nadie se preocupa por ello. Y algunos estudios de alumnos que han egresado de aquí del instituto, pues han identificado que en el adulto mayor, más que necesitar de la compañía de la familia, también necesita el apoyo de redes sociales que incluso le apoyen para ir a los servicios de salud, para poder ser revisados, controlados en su diabetes, en su hipertensión, pero también sean vacunados, también son tienen derecho a esquemas de vacunación, y no solamente la vacuna contra influenza, sino otras vacunas como ustedes ven aquí, el esquema para el adulto mayor implica la vacuna contra neumococo, la vacuna contra tétano, difteria y influenza. Entonces, si ustedes ven ahí los grupos de edad, pues resulta que yo dijera ahorita, pues, un poco triste que la población adulta mayor no se sienta como merecedora de proteger su salud, y tenemos esquemas de vacunación verdaderamente bajos. Menos del 50% de los adultos mayores tienen su esquema completo de vacunación, y esto es mucho por el hecho de que a veces ellos no identifican el hecho de prevenir su salud, sino más bien acudir para que se les atienda un padecimiento, se les cure, o muchos de ellos, aunque tengan toda la intención de querer ir, algunos están discapacitados, ¿no? O tienen algunas limitaciones que no les permite acudir a los servicios de salud para la vacuna. O puede ser que acudan y a veces no puede ser que no esté la vacuna disponible. Entonces son como reflexiones para ellos. Y el estudio del doctor Cruz Herbert y colaboradores pues demostró la necesidad de que dentro de este grupo de población pues se disminuye el riesgo por parte del personal de salud de la vacunación múltiple en estos adultos. Se pueden poner 2 biológicos al mismo tiempo, que el adulto mayor tenga su cartilla de vacunación para que identifique que se le está cuidando y cómo se le debe de cuidar, promover la vacunación con un enfoque de vacunación familiar, esto que hablábamos al principio. No es la vacuna para el niño solamente, sino también para el adulto mayor, pero cuando el adulto mayor va acompañado de su hijo o de su nieto, pues también el hijo y el nieto, que es adolescente, tiene que ser merecedor de una vacuna, y entonces es como promover la salud en familia, ¿no? Y enfatizar el hecho de que las personas que tienen algunos padecimientos crónicos pues son también hasta con mayor oportunidad merecedores de una vacuna. Entonces esto se los menciono como reflexión porque creo que hay que enfatizar mucho la vacunación para todos los grupos etarios, además de con los niños. Respecto de las acciones de prevención y control para las enfermedades respiratorias en adultos, pues es importante señalar que a nivel global hay varias estrategias, intervenciones o programas que están enfocados al cuidado de la salud a nivel de los niños, ¿no? A nivel de escolares. La Alianza Mundial contra la Tuberculosis, que tiene actividades intensivas y que ha crecido muchísimo, y todos los países están ligados a ello siguiendo las mismas metas. Y también hay una alianza global contra enfermedades respiratorias crónicas que incluye principalmente lo que es el EPOC, el asma y en poca medida el cáncer de pulmón. Parece ser que como el cáncer de pulmón se diagnostica de manera tardía, pues a veces no hay mucho que hacer por los pacientes, aunque yo creo que sí podemos verlo más adelante. Eso es importante señalarlo. Entonces también hay una iniciativa mundial para la atención de enfermedades respiratorias en adultos. Y en México, pues tenemos un programa nacional de vacunación, tanto para niños como adolescentes, adultos y adultos mayores, y creo que hay que enfatizar en la necesidad de ello, que está muy ligado a la promoción de la salud, a la Dirección de Promoción de la Salud, que liderea el programa y la estrategia de las cartillas nacionales de vacunación y los programas de promoción de la salud orientados a buscar la salud de la población a nivel escolar, a nivel municipal y con algunas otras estrategias comunitarias. Está el programa de salud para la infancia y la adolescencia, que también depende del CENSIA, y igual que el programa de vacunación, donde también se hacen algunas intervenciones. Sin embargo, hay que enfatizar en que los adolescentes pues requieren tener sus esquemas completos de la vacunación, al igual que prevenir otros riesgos como son embarazo no deseado, las adicciones, ITS, etcétera, pero también la vacunación es importante para ellos. Hay un programa nacional contra la tuberculosis que creo que ha sido efectivo y ha tenido muchos logros. Sin embargo, con este problema ahora de
la tuberculosis y la diabetes y la resistencia también. Y el reto más importante creo que es el ligar programas vinculados entre ellos, como lo que ya ocurrió entre tuberculosis y VIH, y ahora se está trabajando con tuberculosis y diabetes con estrategias e intervenciones conjuntas que ya se ha hecho, ¿no? De aquí del instituto también un alumno trabajó esa parte y creo que ha dado buenos resultados. Y hay un programa nacional contra las adicciones ante la lucha principalmente de varias drogas, pero principalmente de tabaquismo, el cual se trabaja de manera nacional y que creo que ha tenido muy buenos resultados, pero aún falta mucho por hacer y que depende mucho de la población. Sin embargo, tenemos otros padecimientos de enfermedad respiratoria, como los que vemos en la pantalla, que no tienen una estrategia o una intervención a nivel nacional. Hay algunos esfuerzos muy importantes, como ocurre para atención de asma, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hay un programa muy importante sobre asma y en algunas entidades federativas, y creo que esto tiene pues repercusiones importantes para la población y para los gastos de gobierno y gastos de salud que hay que considerar para mejorar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente debido al cáncer de pulmón, que lo vamos a hacer un momento, y otras causas que también pudieran ser atendidas, pero en cáncer de pulmón el tabaquismo creo que es fundamental, pero que también implica un gasto muy elevado para los gobiernos, ¿no? Y otros padecimientos como pudiera ser el cáncer de pulmón, ¿no? Trastornos respiratorios del sueño, que también quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues estos son padecimientos que deterioran mucho la vida familiar, la vida personal, y que hay pocas clínicas de atención clínicas de sueño en nuestro país. Sin embargo, creo que han hecho una labor muy importante y creo que esto hay que mencionarlo también, se requiere personal capacitado. De tal forma que en esta reflexión en el instituto pues pensamos que sí sería mejor y necesario un programa integrado para enfermedad respiratoria en adultos. Y esto un poco a partir de la experiencia del Programa Nacional de Tuberculosis hace una década y media, pero también de la oportunidad que nos daba la Organización Mundial de la Salud del programa que les comentaba en un inicio. Y creo que esto podría ser útil. Se ha trabajado en diversos países como proyectos pilotos para demostrar la utilidad o cómo hacer esta estrategia dentro de algunos otros sitios de trabajo. En algunos países se ha trabajado de manera integral para todos los padecimientos. En otros países como Chile, Bolivia y algunos otros más se ha trabajado enfocado a ciertos padecimientos que les generan mayor problemática desde el punto de vista prevalencia o mortalidad o riesgos, y han tenido resultados muy satisfactorios, no solamente en el impacto en la reducción de las enfermedades, sino también en lo que es la administración de antibióticos, ¿no? El uso racional de los antibióticos, el gasto de los servicios de salud, pero también el gasto de bolsillo por parte de las familias, y creo que eso ha sido importante, de tal forma que nosotros desde el año 2010 pues tomamos el interés de trabajar o de ver cómo pudiera funcionar esto en algunas áreas de nuestro país. Trabajamos en el sureste de México, y nuestro objetivo pues era un poco evaluar en nuestro país cómo se pudiera implementar este tipo de intervenciones orientado a enfermedad respiratoria en adultos, identificando a nosotros como salud respiratoria, y de alguna manera de forma colaborativa justamente con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quienes son los expertos en el manejo de pacientes con enfermedad respiratoria y que de alguna manera han colaborado mucho con el sistema de salud. Como les comentaba, decidimos hacer el estudio en el sureste de México, en sitios donde hemos trabajado algunos proyectos sobre tuberculosis y que el personal de salud es muy colaborativo con el resto de los institutos, y por tener un poco la posibilidad de trabajar allá. Seleccionamos por conveniencia 4 centros de salud, tanto rurales como urbanos, para poder implementar pues le llamamos nosotros un modelo de atención enfocado a identificar enfermedad respiratoria en adultos, hacer un diagnóstico adecuado, un tratamiento pues lo más adecuado posible, y hacer un seguimiento de los pacientes para ver que el impacto que tenía la estrategia de atención a enfermedad respiratoria. Esto implicó trabajar con otras instituciones, como vamos a ver más adelante, y nosotros realizamos ya la operación del estudio del año 2013 al año 2015. Se incluyeron todos los pacientes que acudían a demanda de atención médica a estos 4 centros de salud, y de alguna manera enfocamos a los mayores de 15 años de edad.
se llevó a cabo el proceso de consentimiento y asentimiento informado para los menores de 18 años y todos quienes decían participar los incluimos en el estudio. El estudio se dividió en 3 etapas, una preintervención, la implementación de la intervención y una de postimplementación de evaluación, y en esta lo primero que hicimos fue un diagnóstico inicial sobre la atención de enfermedad respiratoria en estas unidades médicas. Con base en ellos, se trabajó sobre el desarrollo del modelo y también la elaboración de unas guías de atención para enfermedades respiratorias, liderado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El doctor Rogelio Pérez Padilla lo inició y el doctor José Salas lo continuó ahora como director del instituto, y de alguna manera con la colaboración de los especialistas del instituto se elaboraron unas guías para homogeneizar los criterios tanto de diagnóstico como de tratamiento y seguimiento de pacientes con diagnósticos respiratorios, que vamos a ver un poquito más adelante, y que de alguna manera esto le pudiera ayudar al personal de salud a hacer un diagnóstico simplificado, ¿no? De manera lo más rápido y oportuno posible, pero también un manejo integral del paciente y adecuado para que pudiéramos trabajar de manera oportuna, pero también trabajar de manera coordinada con un hospital de segundo nivel, el hospital de Río Blanco, que con él pudimos colaborar y trabajar con una neumóloga egresada del Instituto de Enfermedades Respiratorias, que además esto fue un beneficio porque gracias al proyecto pues se pudo trabajar o implementar una clínica de salud respiratoria en el hospital, y eso fue una cosa muy buena para nosotros. Se llevó a cabo la implementación, ya definido el modelo y trabajado las guías, pues se trabajó en la capacitación tanto de médicos como enfermeras de las unidades médicas participantes, en el manejo de las guías, en el manejo de equipos y de la atención de pacientes y referencia y contrarreferencia de pacientes que realmente lo requirieran, para que los casos de enfermedad aguda o los casos con diagnóstico inicial de tuberculosis, pues, por ejemplo, no fueran atendidos en el hospital, sino en el hospital pueden ser atendidos los casos referidos complicados que no se atienden en el primer nivel de atención. Se hizo la capacitación, se aplicó la intervención, se integró una pequeña red de personal de salud como una red de salud respiratoria, y se hizo la dinámica de vincular tanto las unidades de primer nivel de atención con la de segundo nivel de atención en el hospital y el segundo nivel de atención con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para con ello cumplir y de alguna manera seguir los lineamientos a nivel nacional de lo que sería referencia y contrarreferencia de pacientes. Y en la etapa post-evaluación, pues se hizo la evaluación de la estrategia, aplicando los mismos procedimientos en la etapa de diagnóstico y evaluando cuál fue los resultados de nuestro estudio. Aquí les muestro las guías que desarrolló el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que además integró para ello y para ver el problema de enfermedades respiratorias en adultos un grupo nacional de trabajo, que se le denominó las guías AIRE, con un nombre muy interesante de lo que es el manejo de acción por la salud de los pacientes con enfermedad respiratoria. Y aquí en la guía se muestran de manera diagramática lo que sería el diagnóstico de atención de las enfermedades respiratorias agudas, de lo que serían las otitis medias, de lo que sería el asma, el EPOC, lineamientos para la prevención y el control del tabaquismo, ¿no? Para dejar de fumar, lo que sería tuberculosis y enfermedades relacionadas con apnea obstructiva del sueño. Y acorde con cada uno de estos diagramas, pues se capacitó al personal de salud para que estos se siguieran en sus centros de salud. Algo que hubo que trabajar a nivel local fue pues la posibilidad y la disponibilidad de los servicios de salud para contar con personal interesado y motivado en desarrollar esto, porque no podía ser por personal contratado, sino el personal de las unidades de salud, pero también con la disponibilidad de los medicamentos y fármacos que tuviéramos que ocupar como parte del tratamiento. Todos los medicamentos y fármacos, como todos los medicamentos estaban dentro del cuadro básico de medicamentos, de tal forma que pues la idea era asegurar que esto pudiera caminar. Estas son las imágenes de la capacitación, enfermeras para el uso del espirómetro con la neumóloga. Se refieren los pacientes al hospital para hacer espirometría, los pacientes que se requieren, y el manejo de oxímetros en el primer nivel de atención, de tal forma que esto estuvo coordinado justamente por la jurisdicción sanitaria, el hospital de referencia y personal de nosotros que estuvo dando seguimiento a las actividades. A manera de resumen, porque estamos por publicar estos resultados, pues identificamos los diagnósticos tanto en la etapa de diagnóstico como después de la aplicación del modelo,
y vimos una mejora en los diagnósticos de enfermedad respiratoria, principalmente mayor diagnóstico de faringitis y amigdalitis aguda y lo que sería también en infecciones de vías respiratorias. Aquí, como en todos los proyectos, tuvimos un problema ahí, las etapas en los momentos en los que se aplicó tanto la fase de implementación como la intervención no fueron las mismas, lo ideal hubiera sido hacerlo de la misma forma para medir justamente las mismas temporadas. Sin embargo, por algunos problemas administrativos de personal allá, no se pudo llevar a cabo en los momentos oportunos, y la revisión de guías, porque después del diagnóstico las guías que ya habían sido desarrolladas pues hubo necesidad de adecuar un poco a las necesidades también del sitio de estudio. Entonces vimos un poco de mejora en cuanto serían los diagnósticos. Ustedes ven ahí en esa lámina del lado izquierdo los medicamentos que se prescribían en la atención de pacientes con enfermedad respiratoria tanto aguda como enfermedad complicada, y sin embargo sí pudimos ver una mejora en las dos etapas después de la implementación de la estrategia, pues que había una menor proporción de uso de antibióticos y broncodilatadores inhalados. Eso fue uno de los resultados que coinciden con algunos de los estudios que se han hecho a nivel internacional, y tratamos de desarrollar o de proponer algunos indicadores para evaluar, como sería la oportunidad de la demanda a la consulta, menos de 3 días de haber iniciado el cuadro clínico, tener el tratamiento accesible al momento de que el paciente llegaba a la unidad médica y se le daba su diagnóstico, lo cual hubo una mejoría, y también el tratamiento eficiente, que es poder evitar aquí el abandono de tratamiento y el menor número de pacientes que continúan en tratamiento, ¿no? ¿Cuáles pensamos entonces ahora que serían las perspectivas en cuanto a enfermedades respiratorias en adultos? Si bien vemos hay un problema serio de morbilidad y de ocurrencia de enfermedad respiratoria o de eventos respiratorios en la población, no solamente en niños, sino también en adultos, en jóvenes y adultos mayores, sí es necesario que identifiquemos que uno de los principales retos que no podemos modificar es el crecimiento de la población, lo cual implica un cambio en el comportamiento de la población, pero también el que los servicios de salud estemos preparados para la atención de esta población, dado que la población geriátrica no podrá ser atendida por especialistas por lo pronto, dado que no tenemos infraestructura de médicos especializados para cubrir la demanda de la población. Entonces eso implica una mayor atención en este grupo de edad, tanto adultos como adultos mayores. En la atención de adultos es más compleja, dado que difícilmente acudimos a consulta para una evaluación de estar sano, y difícilmente reconocemos que para estar sanos implica modificar ciertos comportamientos o evitar ciertos factores de riesgo a los cuales estamos expuestos. Y también la otra cuestión, la dificultad en los diagnósticos. En el proyecto también les comento, incluimos que a todos los pacientes que se les hacía vaciloscopía y que tenían el antecedente de fumar o estar tanto activos como pasivos o estar expuestos a estos factores de riesgo que conllevan el cáncer de pulmón, pues les tomamos estudio de vaciloscopía, se les hicieron estudios citológicos, y en algunos pacientes se identificó datos de inflamación. Estos pacientes están siendo evaluados de manera permanente por la neumóloga del hospital para identificar factores de riesgo, darles medidas para asesoría, recomendaciones para evitar estos factores de riesgo, pero también principalmente para detectar, de ser necesario de manera oportuna, una modificación en las células respiratorias que podrían orientarnos al posible desarrollo de un cáncer de pulmón. Continúa la intervención en el hospital y ya identificamos un paciente con riesgo de cáncer de pulmón, que para nosotros eso es como muy satisfactorio, porque el paciente puede recibir atención de manera oportuna o ser referido al hospital de tercer nivel de ser necesario, y creo que esto es algo de lo que deberíamos estar viendo, aunque la clínica o el servicio que tiene la neumóloga en el hospital pues no está con toda la infraestructura actualmente, está en desarrollo por el apoyo de sus autoridades. Pues sí hablamos de una clínica de salud respiratoria, aunque la demanda de consulta que tienen mucha, porque le llegan muchas infecciones respiratorias agudas de atención, ahí que no van los pacientes a su primer nivel de atención. Sin embargo, creemos que es necesario fortalecer los programas actuales que tenemos de atención de enfermedad respiratoria, como es el de tuberculosis, el programa contra las adicciones y el programa que tenemos anti-tabaco, porque creo que eso nos va a ayudar mucho para evitar riesgos. Creo que el hecho de decir son padecimientos crónicos que van a acabar con que el paciente se muera, creo que eso no es suficiente, creo que se puede hacer mucho en el INTER, y creo que debe de haber también el compromiso por parte de la población, y ellos no lo van a reconocer si nosotros no les hacemos ver esta complicación de factores de riesgo que
a los cuales pueden ellos, pues reducir o limitarse, ¿no? Y el compromiso también de la sociedad en este sentido. Como veíamos, pues no hay un programa a nivel nacional. Actualmente creo que se están haciendo algunos proyectos en algunas entidades federativas también para un programa como el que propone la OMS y el que nosotros evaluamos, pero creo que debería ser un programa a nivel nacional que tuviera toda la infraestructura y que creciera para que en unos 4 o 5 años pudiéramos tener un programa nacional de atención a enfermedad respiratoria con clínicas de atención para salud respiratoria en ciertas unidades médicas que lo pudieran llevar a cabo, y el compromiso del personal de salud que creo que es muy bueno. Algo que vimos aquí es que el personal de salud del primer nivel está necesitado de información y de capacitación por parte de los médicos expertos que vienen el día a día, la resistencia a antibióticos, los tipos de padecimientos que se están viendo, ¿no? De tal forma que hay datos que sugieren, tanto a nivel global como ya en nuestro país, de que es factible que las intervenciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud pueden adecuarse para que sean de utilidad en México, y que esto implica pues un trabajo de colaboración en equipo entre diferentes actores. Como les comentaba, este proyecto fue apoyado por CONACYT, con la colaboración del Instituto de Enfermedades Respiratorias, de la jurisdicción del Sureste, una jurisdicción del Distrito Federal, y hemos visto que es factible llevarlo a cabo. También creemos que es necesario desarrollar estrategias innovadoras de capacitación o de compartir información con el primer nivel de atención y los hospitales de segundo nivel de atención, para que se sientan como algo que me mencionaban, es que nos sentimos abandonados y no hay quien nos venga a dar una capacitación. Creo que eso es importante señalar. Y también echar mano de algunas intervenciones o estrategias que se han evaluado en algunos otros sitios para reducir algunos factores de riesgo que potencializan la enfermedad respiratoria, como estos que ven aquí. El Instituto de Enfermedades Respiratorias también tenía un proyecto en San Luis Potosí sobre estufas eléctricas para evitar el humo de leña, y creo que eso es importante reconocer y poderlo llevar a cabo en otros sitios, ¿no? La clínica esta que les comentaba en el Hospital de Río Blanco, Veracruz, de salud respiratoria, creo que son algunas de las actividades que pudieran ayudarnos a nosotros a ver que la enfermedad respiratoria puede ser atendida y deberíamos estarla trabajando en pro de mejorar la salud de la población. Agradecimientos a las áreas que han estado colaborando con nosotros, no solamente en el proyecto, sino desde antes, en el sentido de acompañarnos en ver que sí hay esto que pensamos de que es factible atender la enfermedad respiratoria en el adulto, y es factible poder llegar después a implementar algunas estrategias para identificar, por ejemplo, un riesgo de cáncer de pulmón de manera oportuna y que no lleguen en etapa 4 o 5 a las clínicas de tercer nivel de atención. Creo que es fundamental. Y los investigadores de aquí del instituto que hemos participado en este y otros proyectos de cuales pusimos información aquí. Y creo que la principal meta que tenemos tanto nosotros en el instituto y los investigadores en los diferentes institutos y a nivel de la población es proteger y curar, proteger y atender a los grupos de mayor riesgo. Y creo que tanto los niños como los adultos y adultos mayores, casi todos somos población de riesgo. Solamente hay que encontrar quién nos pueda potencializar el hecho de cómo transmitir información que ayude a que nosotros como población identifiquemos los factores de riesgo que tenemos y cómo evitarlos o cómo minimizarlos de no poderlos evitar, ¿no? Creo que eso sería importante para eso. Entonces, como una pequeña probadita de qué sería esto, y yo creo que en próximas ocasiones podemos presentar más resultados con un análisis más detallado incluso de lo que hemos visto.